Así es, Jesucristo es el Señor. No hay otro, solamente Jesucristo. Un saludo a todas nuestras amistades que nos ven en las redes sociales. La paz de Jesucristo sea con ustedes y recuerde que ninguna obra que hagamos para el Evangelio, ninguna de ellas, si no claudicamos, a su tiempo tendrá su recompensa. Un saludo a nuestros hermanos que nos ven en España, a los hermanos que nos ven en los estados, en Francia ya nos ven también. Gloria a Dios a nuestros hermanos que nos ven en Francia, a nuestros hermanos que nos ven en Puerto Rico, en los Estados Unidos de Norteamérica, a nuestros hermanos que nos ven a lo largo y ancho de México, en los Estados Unidos de Norteamérica a lo largo y ancho, a todos nuestros hermanos que nos miran alrededor del mundo, Centro y Suramérica. La paz de Cristo sea para todos nuestros hermanos. Y recordemos, amados, Cristo viene y viene pronto. Cristo viene y viene pronto. Y hoy, en esta tarde, vamos a tomar nuestras escrituras y vamos a dar lectura al libro de Samuel. Vamos a dar lectura a la primera carta de Samuel, capítulo 15. Y dice así en el nombre de Jesús. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, que es mejor que tú. Hoy, fíjense bien estas palabras, dice, lo ha arrancado y lo ha dado a un prójimo, dice, que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. Escuche bien, hermano. Dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que mienta. Entonces Samuel dijo, traedme a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente, y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó, escuche bien, repita la palabra despedazar, despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Oh, amado hermano, qué palabras tan tremendas. No hay nada que pueda cambiar el propósito de Dios. Nada que el hombre haga podrá cambiar el propósito de Dios. Cualquier alteración que el hombre añada a la Santa Escritura de la palabra de Dios, cualquier alteración, será ese hombre presentado ante Dios y será despedazado, amado hermano. Despedazado, porque nada puede cambiar el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que todo aquel que a Él ha venido pueda disfrutar del reino de los cielos, pueda disfrutar de las bendiciones, de las ricas y múltiples bendiciones a las cuales Jesucristo ha venido a derramar. Y la primera es su sangre. Su sangre es una bendición que ha sido derramada para la salvación de las almas. Su sangre es una bendición que ha sido derramada para que ahí en ella lavemos nuestros pecados. Por ello la Escritura dice claramente que Él no ha venido a condenar al mundo, sino ha venido a salvarlo. Pero el mundo se condena a sí mismo cuando el mundo desprecia a Jesucristo, desprecia la salvación. En Mateo capítulo 13 encontramos estas palabras. Y dice, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase, y cuando se llenó la sacaron a la playa. Y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos, y los arrojaron en el horno de fuego, y allí será el llorar y crujir de dientes.
Padre, en el nombre glorioso, maravilloso de Jesucristo, bendice, Señor, sazona esta predicación, bendice esta predicación, respalda esta predicación, para que los que las oigan se conviertan, se arrepientan y tú los sanes. Pedimos que nos des espíritu de sabiduría, dónanos espíritu de sabiduría, en Jesucristo lo pedimos. Amén. Nada cambiará el propósito de Dios, nada cambia sus propósitos. Ese es el nombre de esta predicación. Hay mucha gente que podrá estar dentro de la red, es decir, podrá estar dentro de la iglesia, pero no todos serán tomados, no todos serán salvos. Él ha dicho claramente, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor. Por eso debemos de saber discernir la palabra de Dios. ¿Por qué dices esto, predicador? Porque también la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 21, que el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Qué tremendo, amado hermano. Qué tremenda es la palabra, porque la palabra de Dios primeramente va dirigida para los sacerdotes. La palabra de Dios primero va dirigida para nosotros los que predicamos el Evangelio. Dice claramente, yo les digo que el reino de Dios será quitado y dado a una nación que produzca sus frutos. Y dice también que Él es la roca y que quien cae sobre esa roca es hecho pedazos. Es decir, que si nosotros fallamos y caemos en error, caemos en mentira, en engaño, caemos en falsedad, caemos en adulteración, caemos en añadirle nosotros nuestra interpretación personal, cuando la palabra de Dios debe de ser interpretada espiritualmente, ahí estamos cayendo y por ello, al caer, nos hacemos pedazos. Pero dice, sobre quien ella caiga, lo esparcirá con polvo. Y el polvo, amado hermano, de nada sirve. El polvo de nada sirve. Por ello entendemos que la palabra de Dios es predicada primero para los sacerdotes. En Mateo capítulo 24, versículo 29 dice, porque todo el que tiene más, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échalo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero mucha gente no cree, amado hermano, no cree que en la palabra de Dios. Muchos de los que predican el evangelio adulterado, muchos de los que predican el evangelio light, el evangelio que no reprende, el evangelio que no reprende, el evangelio que no exhorta, el evangelio que no edifica. Muchos de ellos no comprenden que serán lanzados a las tinieblas y ahí será el llorar y crujir de dientes. Muchas personas que no han entendido que nuestra estancia en la tierra es tan corta que no merece ser vivida sin Jesucristo. Nuestra estancia es tan corta aquí en la tierra, es tan pasajera. La eternidad empieza, amado hermano, cuando nosotros hayamos partido de esa tierra, es decir, cuando hayamos entregado la carnalidad. Cuando la carnalidad haya sido consumida y haya sido hecha polvo, nuestra alma no sucederá lo mismo. A nuestra alma no le pasará lo mismo. Nuestra alma tendrá que pagar tendrá que sufrir el pago de su extravío. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 dice, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen. Fíjense bien, dice, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que les afligen y darles alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles
en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán castigo de eterna destrucción. Pero escuche bien, dice, a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. ¿Qué quieren decir estas palabras, hermano? Estas palabras, amado hermano, quieren decir que para los pobres de entendimiento, sin importarles cuántas capas de entendimiento hay en esta parábola, una cosa es entendible. Una cosa es entendible, que debemos de obedecer al Evangelio. Sin embargo, mucha gente no obedece al Evangelio. La Biblia dice que debemos de guardar el sábado. La Biblia dice que el sábado es un día de reposo eterno y mucha gente no quiere guardarlo. La Biblia dice que no debemos de tener ídolos y muchos de nosotros hacemos ídolos carnales. La Biblia dice que no debe de haber predicadoras y sin embargo hay pastoras en las iglesias. La Biblia dice tantas cosas que el hombre no está alcanzando a cumplir. Por ello debemos de entender que para los de pobre entendimiento, sin importar, amado hermano, esos de pobre entendimiento son pobres de entendimiento porque no han pedido a Jesucristo, no han pedido entendimiento. Por ello, nosotros, sin importarnos cuántas capas de entendimiento hay en esta parábola, una cosa es entendible, que todo desobediente sufrirá un castigo que Jesucristo va a dar. Jesucristo se describe a sí mismo sobre a sus discípulos y nos manifiesta claramente la actitud de amenaza. Esta palabra que leímos Él está tomando una actitud de amenaza. Él dice claramente que cuando Él venga y sea admirado entre todos los que hemos creído, pero será admirado entre todos los que hemos creído, pero también Él destruirá a todos los que no creyeron en Él. Él va a destruir. Por ello Él toma una actitud de amenaza y de venganza al explicarnos que de no obedecerle y de hacer de Él y de su palabra nuestra máxima autoridad, seremos decapitados. A Él no le interesa si usted ve esta amenaza como un acto de tiranía y de terrorismo. ¿Por qué dices eso, predicador? Eso lo digo porque en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, encontramos como el Señor dice claramente que seremos decapitados, hermano. La desobediencia conduce a la decapitación. La desobediencia conduce a la decapitación. Muchos han tomado las parábolas como actos de ficción y no como alegorías que son, porque de ellas podemos obtener los significados ocultos, así como la interpretación moral de la palabra. Cuando Jesucristo nos habló en parábolas, cuando Él habla en parábolas, Él no está hablando de actos de ficción, no, está hablando como Él está exponiendo estas parábolas como actos que se han de llevar a cabo, que han de ser manifestados, que han de ser llevados a la realidad. Es decir, no son alegorías, deben de ser tomadas como alegorías, como realidad. ¿Por qué? Porque de ellas podemos obtener significados ocultos, especialmente cuando Él dice que va a decapitar, hermano. Él va a decapitar a todo aquel que le haya despreciado, a todo aquel que no le haya recibido como Señor, pero en especial a todos aquellos los que han adulterado su palabra. Adulterar su palabra, amado hermano,
está tremendo. Por eso dice, para estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos delante de mí y decapítenlos delante de mí. Lucas capítulo 19, versículo 27 dice, para estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos. Es decir, cuando nosotros adulteramos la palabra de Dios, nosotros estamos imponiéndonos, evitando que la palabra de Dios reine sobre nosotros. Él es el verbo y su palabra es Él. Es decir, amado hermano, que todo el contenido bíblico es Él. Toda la palabra de Dios es Él. Como ve usted, amado hermano, toda la palabra. Él dice, yo soy el verbo. Yo soy el verbo. Yo soy. Somebody can help me here, please. Alguien que me ayude a recogerlo. Yo soy el verbo. Y por ello Él se describe a sí mismo y nos hace entender a nosotros. Será mejor que obedezcas, será mejor que te sometas. De lo contrario, en ese día, cuando yo me presente, voy a agarrar a todos mis enemigos y los voy a traer frente a mí. Y ahí frente a mí serán decapitados. Aunque mucha gente no lo escucha, no le gusta escuchar la verdad. Usted se podrá preguntar, ¿qué pues entonces? ¿Por qué Él dice que amemos a nuestros enemigos? Bueno, es un mandamiento que amemos a nuestros enemigos. Pero primero entendamos una cosa. ¿A quién le está hablando Jesucristo? Obvio que Él está hablando a sus discípulos primeramente. Entonces, al hablarle Jesucristo primeramente a sus discípulos, Él está diciendo a sus discípulos y le está explicando que Él quiere solamente de ellos, qué es lo que Él quiere solamente de ellos. Y lo que requiere Jesucristo de nosotros como sus discípulos, Él requiere de nosotros obediencia. Y nos está diciendo a nosotros, nos está diciendo claramente, pero no solamente está explicando esto a sus discípulos, sino que Él requiere solamente a ellos, no requiere de ellos solamente obediencia, sino requiere de todo aquel que ha creído en Él. Esta es una amenaza para toda la humanidad. Esta es una amenaza para toda la humanidad. La humanidad completa, amado hermano, vive bajo esa amenaza. La amenaza que ha dicho Cristo. Pero a mis enemigos, a los que no querían que reinara sobre ellos, eso va incluido dentro, amado hermano. Los enemigos podrían considerarse todos aquellos que han levantado nuevas religiones, todos aquellos los que han levantado, amado hermano, su calcañar en contra del Señor, todos aquellos los que han impuesto su pensamiento, el pensamiento carnal, todos aquellos que dicen que si hay pastoras, todos aquellos que dicen que la ley ha sido rota, que ya no vivimos bajo el yugo de los 10 mandamientos. Oh, amado hermano, en realidad que predicar la palabra de Dios es un acto muy, pero muy serio. Primero, entendemos claramente que Él le está hablando a toda la humanidad. En Revelación capítulo 20, versículo 15, encontramos estas palabras. Revelación, si quieres sentarte, no sé, ahorita te doy en Revelación capítulo 20, versículo 10 al 15, dice estas palabras. Dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero escuche bien, dice el diablo que los engañaba. Satanás ha engañado a muchos hombres, haciéndolos creer que sí hay pastoras, que no se debe de guardar el sábado, que ya los 10 mandamientos están excluidos, que sí podemos hacer comercio dentro de la iglesia, que dentro de la iglesia podemos tener nuestra tiendita para vender libros, vender comida. Oiga, hermano, ¿cuántos engaños no hay en la actualidad? ¿A cuántas congregaciones no va uno y se presenta y mira uno dentro de ellas un mercado? Por eso Jesucristo, cuando vino ese día a visitar el templo, ese día echó fuera a los mercaderes de la plaza, los echó fuera por completo y le dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto prueba de ladrones. Pero muchos hermanos han caído en las mentiras del demonio, han caído en las mentiras de Satanás y han creído, no hay problema, tú puedes tener aquí adentro tu tiendita, puedes vender aquí tus Coca-Cola, tus burritos, tu sopita, tus libros, y desde aquí, desde esta plataforma, puedes promover tu comercio.
Bueno, amado hermano, y continuando dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron de la tierra y el cielo. Fíjese, amado hermano, el cielo y la tierra, que son más poderosos que el hombre, huyeron de ese trono y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Es decir, amado hermano, que cada una de nuestras obras, ya sea que nuestra obra sea que vaya de acuerdo a Dios o que no vaya de acuerdo a Dios, nuestra obra está siendo grabada, está llevando un récord. Y el mar también entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, es decir, el infierno, entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y dice, la muerte y el infierno entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Por ello, hermano, debemos de entender claramente que el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de fuego. Todos los cristianos estamos bajo una nómina, en una nómina. Así como todos los que trabajan en el gobierno están escritos en una nómina. Y esa nómina determina quién recibe salario, quién no recibe salario. Es decir, esa nómina lleva un récord, lleva una contabilidad. Y así el Señor también lleva grabado una nómina, lleva una contabilidad. Y esa contabilidad no puede ser alterada. Esa contabilidad, por eso dice el Señor, que aún de toda palabra que hablemos seremos juzgados. Toda palabra que hablemos seremos juzgados. Por ello, amado hermano, debemos de entender que esta es una lección moral. Vaya lección moral tan tremenda, podrá decir otro hombre. Qué tirano tan malvado es Dios. Qué monstruoso final, podrá decir el hombre. Pero cómo siendo un Dios de amor puede mandar al hombre al infierno. Cómo el hombre, Dios siendo un Dios de amor, puede ser tan malvado y tan tirano que va a mandar a todo aquel que la haya despreciado, a todo aquel que haya adulterado en su palabra, a todo aquel que haya hecho de su iglesia un comercio. Qué monstruoso final va a recibir esa alma. Bueno, hermano, la verdad es que el Hijo de Dios no necesita ser desde la iglesia de Dios un mercado. La verdad es que debemos de entender que Él estableció, amado hermano, a su iglesia, y dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prosperarán sobre ella. Y su iglesia se debe de mantener santa, limpia, se debe de mantener siempre sin arruga de mancha. Pero, ¿qué específico punto moral nos enseña el Señor en esta parábola? ¿Qué nos enseña el Señor en esta parábola cuando Él dice que la red barrenedora tomará peces, de todos tipos de peces, y los sacarán a la playa, y ahí serán todos los peces escogidos, los buenos serán tomados y los malos serán lanzados en los fuegos? Bueno, ¿será que si no le seguimos, y si no le servimos, y si no le obedecemos, nuestro nombre no será encontrado en el libro de la vida? Y por ello sufriremos una eterna condenación. Pero esta es una pena mucho mayor que la de ser solo decapitados, hermano. Sí, seremos decapitados frente a Dios, pero también al momento de ser decapitados, seremos lanzados al infierno. Yo le digo algo, hermano. Yo no sé quién le ha lavado a usted el cerebro y quién le ha hecho creer a usted que Dios puede ser burlado. Por ello, en Él se encuentran todas las riquezas que el ser humano puede recibir. En Él se encuentra la bondad, en Él se encuentra el amor, en Él se encuentra todo lo bueno, como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. Para darnos un porvenir. Los planes, cuando usted viene a Jesucristo, usted no viene a Jesucristo para empezar su propio negocio, para empezar su propia empresa, porque para empezar la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Jesucristo. Y nosotros deberíamos de sentirnos honrados porque Él nos ha invitado a participar. Dios bendiga a nuestros policías, paz de Cristo a nuestros uniformados.
Él nos ha invitado a participar. Pero hay personas a quienes no se les ha dado la autorización de entender estas parábolas. Mucha gente dentro de la iglesia no puede entender esas parábolas. Hoy en la actualidad debemos de entender que hay muchos hombres carnales conduciendo la iglesia de Dios. Hay muchos hombres que no han nacido de nuevo y que están atreviéndose a llamarse pastores. Hay muchos jóvenes de 35, 40 años, 30 años que ya son pastores. Jóvenes que no han nacido de nuevo. Jóvenes sin experiencia. Jóvenes que, como lo he dicho en otras ocasiones, han hecho de la iglesia de Dios un mercado. Pero bendito sea Dios que a nosotros nos ha dado el entendimiento para entender sus parábolas. En Marcos capítulo 4 dice así: cuando se quedó solo Jesucristo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas y les decía: a vosotros les ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera reciben todo en parábolas, para que viendo no vean. Escuche bien: para que viendo no vean, no perciban, y oyendo no oigan, pero no entiendan, no sea que se convierta y sean perdonados. Es decir, amado hermano, quiero decirle algo: que todo aquel que quiere interpretar la palabra de Dios, toda aquella persona que quiere interpretar la palabra de Dios por su propio intelecto, por su propia mente carnal, es decir, que toda persona que le da a la palabra de Dios una interpretación carnal, la interpretación de su pensamiento, para ella hay una gran condenación. Dice: para que viendo no vean, es decir, para que viendo no puedan percibir, no puedan entender. Dice: y oyendo no puedan entender, no sea que se conviertan y sean perdonados. Esto nos da a entender que hay una clase de sujetos a quienes Dios no perdonará. No perdonará. Sabiendo que Jesucristo dijo esto, muy bien podemos entender que Él no quiere que todos seamos salvos, ¿verdad? Él dijo esas palabras, las están escritas en la Biblia. Entendemos pues que nuestro pensamiento tiene que cambiar para que el fallo de nuestro juicio cambie. Sí, Él quiere que todos seamos salvos, pero Él no va a poder perdonarnos a todos, porque cuando nos presentemos ante Él, no todos nos habremos esforzado por vivir una vida bíblica. Él quiere que todos seamos perdonados, pero no todos queremos ser perdonados. No todos queremos ajustarnos al texto bíblico. Algunos queremos redondear la palabra de Dios, ajustarla a nuestras necesidades. Algunos de nosotros queremos alterar el contenido bíblico. Algunos de nosotros no creemos que Jesucristo viene con unos ojos tremendos, ojos de fuego. Algunos de nosotros creemos que Jesucristo viene en plan de paz. Él no viene en plan de paz. Él ya vino en plan de paz. Él ahora viene por el día de la venganza. Él viene vestido de venganza. Viene a levantar una venganza. Por ello debemos de entender claramente que hoy Jesucristo podemos encajar dentro de su amor, podemos vivir dentro de su amor, dentro de su bendición, pero también podemos vivir excluidos y ser maldecidos. Aunque nos esté viendo la vida, aunque tengamos un gran edificio como casa, tengamos un gran comercio, no necesariamente quiere decir que estamos viviendo bajo la bendición de Dios, porque Satanás también bendice, bueno, no bendice, ¿verdad? Pero enriquece a los que le sirven. Satanás enriquece y les hace creer, como leímos en la palabra de Dios, en el libro de Revelación, engaña a muchos. Y hay muchas iglesias, mega iglesias, creyendo que son salvos, cuando la verdad no son salvos. Entonces, por ello entendamos que nuestro pensamiento tiene que cambiar. Tiene que cambiar la manera de cómo miremos a Jesucristo. Para que al cambiar la manera de cómo miramos a Jesucristo, el fallo de nuestro juicio cambie. Tenemos que servirle bajo sus términos. Cuando nosotros decidimos venir a Jesucristo, cuando nosotros venimos a Jesucristo, venimos a rendirle nuestra vida y vendremos a servirle bajo sus términos. Yo vengo a Jesucristo a humillarme y a servirle bajo sus términos, no bajo mis términos. Yo aquí no puedo poner reglas. Yo no puedo poner reglas a su llamado. Yo no puedo decir, bueno, sí, Señor, te voy a servir tal y tal día. No. Yo vengo a entregarme por completo, a rendirme por completo a Él. Tenemos que
bajo sus términos, porque aún el juicio de Dios en la tierra determina si será salvo para servirle. No todos podemos servirle. Él dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por ello debemos de entender que documentado está en el Antiguo Testamento la muerte de billones de seres humanos que rehusaron no obedecerle y actuar como si Dios fuera rey sobre ellos. Mucha gente no quiere actuar como si Dios fuera rey sobre mi vida, sino que ellos quieren actuar como si Dios fuera mi compañero de celda. Podemos mirar claramente cómo Dios castigó a la Tierra Santa. Dios castigó a Israel y lo llevó a un cautiverio. Lo llevó a un cautiverio y ahí lo castigó, y llegaron los extranjeros y exterminaron con todo el pueblo. Solamente salvaguardaron los hijos de la realeza, a los sacerdotes, aquellos escribas, aquellos hombres que tenían el don de escribir, de poesía, de música. Oh, amado hermano, al no hacer lo que Dios dice, traemos maldición a nuestra vida. Al no obedecer a Jesucristo, traemos maldición a nuestra vida. Al no obedecer y servir a Jesucristo como Rey, nos hace reos del infierno. Reos del infierno. ¿Y sabía, hermano, que doblemente? Por ello dice la Escritura, ustedes andan buscando un prosélito, van y buscan un prosélito y lo convierten y lo hacen 2 veces reo del infierno. Oh, sí, hermano. Es esta parábola en la cual Jesucristo encaja muy bien, como ese noble hombre que fue a recibir un reino para así expandirlo y sentarse sobre él como rey soberano, Dios grande y poderoso. Acá él se describe y describe lo que demanda de sus servidores. Vamos a darle lectura a esta escritura, Está preciosa esta escritura. En Lucas capítulo 19, dice así, Estando ellos oyendo estas cosas, continuó Jesús y dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Lucas capítulo 19, versículo 11. Por eso dijo, cierto hombre de familia, noble, rico, fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Escuche bien, él fue a recibir un reino, es decir, que cuando él vino aquí a la tierra, vino para ser crucificado, para morir, para sufrir, para derramar su sangre, y luego de ahí trascender al reino de Dios y recibir toda gloria, todo poder, y después regresar. Y llamando a 10 de sus siervos les dio 10 minas y les dijo, negocien con estas minas hasta que regrese. Pero sus ciudadanos lo rodeaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y escuchando que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado a través de la negociación. Y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, tengo autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas más. Y dijo también a ese, tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo. Pues tenía miedo, escuche esto porque aquí viene lo importante, Aquí Jesucristo se está describiendo cómo es. Porque tenía miedo, porque eres un hombre exigente. ¿Cómo es Jesucristo? Exigente. Que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Y él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente? Que recojo lo que no deposito y ciego lo que no siembro. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y
y désela al que tiene las 10 minas. Y ellos dijeron, Señor, ella tiene 10 minas. Les digo que cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y decapítelos delante de mí. Por ello, amado hermano, al no obedecer a Jesucristo, nosotros estamos trayendo condenación a nuestra vida. Porque Jesucristo debe de ser Rey soberano, Dios grande y poderoso, tal y como Él se está describiendo en su palabra. Estas justas y dramáticas enseñanzas nos muestran los proyectos que Dios tiene para aquellos que no se conformaron con su doctrina de amor y de eterno castigo. La doctrina de Jesucristo ciertamente es una doctrina de amor, pero también es una doctrina de eterno castigo. Que Dios le bendiga, le guarde y recuerde, solamente Jesucristo y solamente su palabra puede hacernos salvos. Ninguna congregación, con denominación, ninguna religión, ningún hombre que no esté viviendo bíblicamente en la tierra puede ser director, puede llamarse pastor, puede llamarse líder espiritual. Él dijo claramente en su palabra, por sus frutos los conoceréis. Aunque claro, está en cada uno de nosotros obedecer o desobedecer su llamado. Está en cada uno de nosotros venir y ser humildes y vivir la doctrina bíblica. Que Dios le bendiga y recuerde, solo Cristo salva. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Le habló su hermano y amigo, Manuel Muñoz.